No puedo decir primero que soy vencedor sin antes haber pasado o haber resistido, porque seguramente no podré vencer. No puedo tener como objetivo el vencer. Tengo que tener como objetivo resistir hasta el final, cueste lo que me cueste, porque está escrito que el que persevera hasta el final será salvo, porque resistir me lleva a perseverar. Jesús vino para que pudiésemos ser salvos, y si queremos andar más en profundidad, inmediatamente tendríamos que empezar a tener un reporte íntimo con el Señor, y es el reporte personal que Dios siempre ha querido que tengamos con Él en esta vida terrenal. Porque tantas veces el miedo me impide de poder entrar en profundidad con el Señor. Como lo dije primero, Dios me puede pedir de las cosas particulares, cosas aunque pueden ser muy difíciles de afrontar. Me puede hacer elegir cosas que jamás pensé. Pero nosotros debemos actuar no según el miedo, sino actuar según lo que Dios quiere. La cosa hermosa es que la vida del cristiano, como nosotros, es proyectada al futuro, prácticamente al encuentro con el reino de Dios. Lo que Dios quiere para nosotros es que podamos vivir el reino suyo aquí mismo en esta tierra. Es necesario tener ese reporte íntimo y profundo con el Señor, con el Espíritu Santo, vivir las cosas sobrenaturales. Este es el objetivo de Dios, no solamente salvar nuestras vidas, sino que desde ahora podamos portar el reino de Dios aquí con nosotros, como lo hizo Jesús. Los enfermos eran sanos, personas que se arrepentían, personas que eran salvadas. Es esto lo que tenemos que tener como objetivo. El miedo que me inyecta el faraón hace que sea una persona infiel. Un ejemplo lo encontramos en Éxodo 14, del 10 al 12. Lo que hace el miedo en el pueblo de Dios y que nos hace ser infieles. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Este paso prácticamente me deja sin palabras, porque el pueblo que primero era esclavo en Egipto, Dios lo había liberado. Estaban escapando del Egipto, pero no escapando, estaban simplemente yéndose. ¿Y qué sucedió? El faraón simplemente cambió de idea y decidió seguirlos. Y el pueblo de Israel había vivido tantas señales de parte de Dios, y eran señales tangibles que Dios había hecho a través de Moisés. Entonces sabían, cuando fue a hablar con el faraón, vieron 10 plagas que son bastantes. Le habían hecho mal a los egipcios, pero no a ellos, no al pueblo de Israel. Y son pruebas tangibles. Y cuando vieron al ejército venir a alcanzarlos, a apresarlos, de una sintieron miedo. Se puede entender que cuando un ejército viene a capturarnos, viene a hacernos mal, se puede sentir miedo. Y es comprensible, es normal sentir miedo. Pero cuando el miedo en nosotros es más grande de lo normal, ese mismo miedo hace que seamos personas infieles. Y de una, ¿qué ocurre con el pueblo de Israel? Que simplemente perdió fuerza y dijeron que para ellos era mejor estar en Egipto que haber sido liberados por el Señor. Era mejor para ellos estar esclavos que poderse ir, que poder ser libres. Entonces tantas veces ocurre que el miedo lo que hace simplemente es rendirnos secos, porque el pueblo de Dios vive las señales de Dios, los milagros, la potente mano del Señor sobre sus vidas, pero también vio sobre la vida de los egipcios, también vio todo lo que Dios hizo sobre la vida de los egipcios. Pero en ese momento que el miedo toma fuerza, ellos se rinden, empiezan a renegar. Otro ejemplo fundamental de cuando el miedo hace que seamos personas infieles es cuando Pedro niega a Jesús. El capítulo lo podemos leer, Mateo 26, del 69 al 75. Y dice: Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo.
Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también éste estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aun tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Esto es lo que hace el miedo, nos lleva a ser personas completamente infieles. No me deja ver, me hace decir cosas que realmente no quiero decir, me hace actuar en un modo que sé que no quiero actuar, porque el corazón de Pedro era un corazón que estaba con Jesús, quería a Jesús. Pedro realmente, él hubiese muerto por Jesús, él verdaderamente hubiese dado su vida por Jesús. ¿Y qué ocurre en ese momento? Por el miedo simplemente no pudo, era completamente poseído y eso es lo que ocurre, tantas veces el miedo nos posee, elegir nos hace actuar en modo que no está bien y esto es un mal para nosotros porque los frutos del miedo son frutos malos, son frutos feos. ¿Qué cosas salen del miedo? Algunas de las cosas que salen son enfermedades de la mente, psicosomáticas. Cuando tenemos miedo de estar enfermos, y empezamos de alguna forma a sentir síntomas de esa enfermedad. Tantas veces podemos ver tantos programas en televisión en donde se habla de parásitos, de enfermedades, de cosas extrañas, del cuerpo, de este tiempo. Y si nos enfocamos en esas enfermedades, los pensamientos, empezamos a tener síntomas de esas cosas, de esas enfermedades. Tantas veces nos sucede cuando vemos televisión o vemos de pronto cosas feas o insectos, arañas, gusanos. De alguna forma nuestro cuerpo, nuestra mente empieza a reaccionar y empezamos de alguna forma a rascarnos, a mirar de más porque sentimos que están cerca, como si realmente la presencia de ese insecto estuviera cerca. Este es uno de los frutos de la mente, de lo que vemos. Del miedo salen cosas equivocadas. Y muchos dicen que sí, tenemos la gracia de Dios, que el Señor sabe todas las cosas. En vez de eso, nuestras elecciones tienen una consecuencia, sea en el bien o sea en el mal. Aunque si Jesús nos puede levantar de nuevo, nos hace superar esta elección con la cual nos equivocamos. Pero, ¿qué ocurre? Que muchas de estas consecuencias las podemos llevar con nosotros toda la vida. Muchas veces pensamos que podemos hacer todo lo que nosotros queramos porque sí, tenemos la salvación, pero no es así. Esto es un pensamiento religioso. Con el Señor siempre estaremos protegidos, cualquier elección que hagamos, pero son aquellas elecciones que nosotros hacemos acompañados del miedo. Ejemplo, decido de tener un tiempo largo porque me cansé de servirlo, porque estoy haciendo mucha fatiga, porque estoy cansado y tomo mi decisión de decir que simplemente me voy a vivir como quiero y hacer lo que yo quiera. Ejemplo, puedo empezar a conocer tantas mujeres. ¿Y qué me sucede después? Puedo coger una enfermedad y en esa enfermedad Dios no tiene nada que ver, fue mi elección. Dios no había pensado eso para mi vida, pero fue mi elección y podría llevarlas por toda la vida. O puede ser un hijo que nace de otra persona, no de mi hogar, simplemente un fruto de una noche que quise pasar así. Muchas cosas realmente pueden caer sobre nuestras vidas si actuamos siempre según el miedo. Y por eso Dios no nos puede simplemente ahorrar ciertas cosas, porque muchas cosas que Dios nos enseña no son fáciles de digerir. El factor es que Dios escoge para nosotros un camino. Cuando nosotros nos desviamos a izquierda o a derecha, el Señor busca la forma de reentrarnos en esa perfecta voluntad suya. Por eso muchas veces el Señor tiene que usar un plan B, un plan C, un plan D. Es un ejemplo claro porque si nosotros cambiamos el camino que Dios ha establecido, simplemente nos toca girar más para poder llegar a esa perfecta voluntad de Dios. ¿Y qué ocurre? Google Maps te calcula, digamos que una nueva ruta cuando te equivocas. Entonces, de alguna forma es un ejemplo claro de lo que Dios tiene que hacer siempre con nuestras vidas cuando decidimos
elegir de forma equivocada. El tiempo puede ser largo, puede ser más difícil, la estrada puede ser más difícil, llena de piedras, pero está en nosotros seguir las elecciones que Dios quiere que sigamos y no el que nosotros queremos que sea justo. Y no solamente nosotros vivimos esas consecuencias de nuestras equivocaciones, sino que también las personas que están a nuestro alrededor. Y esto es mucho peor porque esto simplemente hace más grave nuestra situación. Y otra cosa que sale del miedo son, ejemplo, nuestros hijos nacen y crecen con nuestros mismos miedos. Yo todavía no soy padre, pero si me muevo y actúo según el miedo, busco de enseñarle a mi hijo cosas según el miedo, en vez de transmitir las cosas buenas a mi hijo que el Señor quiere, inicio a transmitirle el mismo miedo que tengo. Ejemplo, miedo de hacer ciertos tipos de deporte, miedo del carro deportivo, miedo de la moto, miedo de cualquier cosa. Nosotros no debemos transmitir el miedo a nuestros hijos para nada, o sea, no se puede hacer. Nosotros estamos llamados a transmitir las cosas positivas, los frutos del Espíritu Santo, las cosas buenas que Dios ha puesto y ha metido dentro de nosotros. Y tantas veces ocurre que nuestro mismo miedo, lo que hacemos es simplemente pasárselo a nuestros hijos. Es un error, esto no se puede hacer, porque nosotros debemos dar el buen ejemplo como padres, y lo importante de esto es que nosotros debemos dejar a nuestros hijos que vivan su vida según el pensamiento de ellos y lo que ellos crean que es justo. Sí, pueden tomar cosas buenas de nosotros, pero ellos deben vivir su vida conforme a lo que crean que es justo. Como padres, nuestro trabajo es dar siempre el buen ejemplo, pero debemos ser personas neutrales, padres neutrales. No poner a nuestros hijos en la actitud de elegir según lo que nosotros queramos, sino que ellos puedan elegir según lo que ellos consideren que es justo. Lo más importante es de lo que el Señor, o sea, de lo que Dios diga al corazón de ellos, porque muchas veces podemos sentir la voz de Dios dentro de nosotros, pero no está dicho que lo que Dios nos dice a nosotros va a ser igual para la otra persona o para nuestro hijo. Debemos ser personas que transmitamos todo, pero no debemos transmitir miedo a nuestros hijos o a las personas que están cerca a nosotros. Lo que Dios me pide es de no tener miedo y no temer, porque lo que ocurre es que el miedo me liga a la tierra. ¿Qué ocurre? El miedo no me deja elevarme, el miedo me apaga, y Dios para nuestros hijos decidirá otra cosa. Y si estoy viviendo un momento de miedo, yo debo ser consciente de que Dios escucha el grito de mi corazón. Dios ve mi sufrimiento. Dios siempre ve las batallas que tengo. Si yo oro, si yo busco a Dios, si yo dejo mis pies cerca a su cruz, seguramente si soy capaz de dejar todo eso en la cruz, lo más probable es que el Señor me va a responder. Si debo actuar según el miedo, es mejor que me quede quieto. Proverbios 29:25 dice: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. El Señor una vez me dijo que sus hijos son como tantos Moisés. ¿Qué cosa hizo Moisés? Moisés fue enviado por el Señor para liberar al pueblo de Israel, para liberarlo de la esclavitud. Y esto es una cosa importante que nosotros tenemos que hacer. No vale muchas veces pensar de pronto tanto en el llamado, que soy, que no soy. Lo importante es poder ser como Moisés, ser una persona lista para liberar. Nosotros estamos llamados a transmitir libertad y a coger las manos de quien tiene necesidad, de aquellos que son esclavos del miedo o de cualquier otra situación. Somos llamados a coger a la persona y hacerla salir de esa situación. Somos llamados a liberar todas las personas que están en cárceles, que están en prisión, que son esclavas. Esta es una de las cosas que Dios quiere de más. Cuando Dios dio los 10 mandamientos, el Señor no dice: yo soy el Dios omnipotente, soy el alfa y la omega. El Señor dice: yo soy tu libertador. Y eso es una cosa muy importante, que Dios decide de una u otra forma que nosotros podamos ser personas libres, libres de la esclavitud, libres del miedo, libres de vivir a Dios como Dios quiere que podamos vivirlo, como Él quiere que vivamos junto a Él, en el amor que libera. La pregunta que me surge es: ¿cómo hago para quitar de mí todos los miedos que puedo tener? Un tiempo atrás pensaba que la fe
era la única arma importante para vencer el miedo. Pero en vez de eso, hoy el Señor me ha hecho reflexionar de cómo el amor de Dios es eficaz para vencer, poder tirar fuera todo miedo de mi vida. Y esta cosa es también para ustedes, o sea, esto es a nivel personal, pero también para ustedes. Es el amor que vence el miedo, que quita todo miedo, nos desliga completamente del miedo. Es el amor de Dios que lo hace. En 1 de Juan 4:18 dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. ¿Y qué cosa quiere decir el castigo? Quiere decir el faraón. Quien tiene miedo no es perfecto en el amor. Lo que hace el miedo es que hace que sea una persona imperfecta. En cambio, el amor me hace diventar una persona perfecta. ¿Qué cosa sucedió en el Getsemaní? El Señor Jesús estaba sufriendo y estaba espaventado por lo que se venía, porque sabía que tendría que ir a morir con sufrimiento brusco, con sufrimiento brutal, a sufrir como ningún otro moralmente y psicológicamente y físicamente. Dios, Jesús, en ese momento vence, Él vence y vence por amor, por el amor que tenía por Dios, por sus discípulos, por el amor de las personas, porque Él sabía que a través del sacrificio podía traer a nosotros la salvación, la redención, podía traer a nosotros la gracia. Y todo esto el Señor lo ha hecho por nosotros, por amor, porque nos ama. Por eso es que Jesús murió. Y por eso cuando las personas se quejan, dicen cosas feas de Jesús, caen en cuenta que lo que realmente el Señor hizo por nosotros. Y una persona puede creer o no puede creer, pero el factor es que está claro que el Señor vino a morir por nosotros. Este era el objetivo de Jesús, para darnos vida a nosotros. En Juan 15, del 12 al 13, está escrito: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Este es el mandamiento que está escrito, y esto es lo que nos dijo Jesús a nosotros, que nos amemos los unos a los otros, como Él nos amó a nosotros. No dice que tengamos fe, no dice que seamos fuertes, no dice vence el mal. Lo que nos dice es amémonos los unos a los otros, y esta es la cosa más importante, y esto es lo que hace que el miedo tenga que irse, no haga parte de nosotros. Si yo amo, no me importa nada, estoy dispuesto a morir. ¿Da miedo dar la vida por una persona? ¿Da miedo morir por una persona? Sí, sí da miedo. Pero si nosotros amamos, se hace, lo hace. Porque así como todos nuestros padres son capaces de dar la vida por sus hijos. ¿Por qué lo hace un padre el morir por su hijo? Por amor, porque lo ama. Vence absolutamente todo, vence el miedo a morir, vence lo que sea. ¿Por qué? Porque va a salvar la vida de su hijo. Y es por eso, porque hay amor por su hijo, lo ama. Es el amor la clave de todo. Es el amor que me hace vencer todo tipo de miedo. Naturalmente existen dos tipos de amor: el amor sano, que proviene del reino de Dios y del Espíritu Santo, y el amor del mundo, que sí, aparentemente es amor, puede verse bueno, pero cuando llega el momento de dar la propia vida, no es igual. O es ese tipo de amor que te ama porque espera cualquier cosa a cambio. El amor del mundo, donde yo te amo porque te quiero yo, más no por lo que eres tú como persona. Yo, por ejemplo, no puedo amar a una persona porque esa persona es como quiero yo, porque todas las personas son diferentes, toda persona tiene una visión, toda persona tiene su reporte especial con Dios, comunión única con el Señor. El Señor no hace dobles, y yo no puedo amar a una persona simplemente porque es como quiero yo. Este tipo de amor es equivocado, no está bien. En cambio, el amor de Dios es ese amor que te ama por lo que eres, es ese amor puro, sin importar tu pensamiento, sin importar cualquier cosa, te ama simplemente por como eres. Porque si el Señor Jesús hubiese mirado a sus discípulos y dice voy a morir por ellos porque son perfectos, o a morir por nosotros que somos perfectos, seguramente no lo hubiese podido hacer. El Señor Jesús ha estado abandonado, lo han negado, pero sin importar todas esas cosas que le llegaron a Jesús,
Él murió, Él decidió morir por amor, sin importar cualquier cosa, porque nos amaba, simplemente quiso morir y lo hizo. Otra cosa importante es que el factor de que Dios es amor no debe ser un motivo para nosotros de hacer nuestra vida como queramos, de hacer nuestras elecciones como lo dije primero, porque sí, igual, no importa, o sea, vivo como quiero porque a la final el Señor igual me ama. Esto es equivocado, esto no funciona así, porque lo que hacemos con esto es construir a un Dios a nuestra imagen y a nuestra semejanza. El verdadero Jesús, el verdadero Dios me ama y Dios me da la gracia, pero su amor al punto de que nosotros podamos arrepentirnos. El gesto que Jesús hizo en la cruz del Calvario sí nos salva, pero si nosotros tomamos la decisión de arrepentirnos, si nosotros seguimos sus vías, Él nos perdona, si caemos nos levanta, pero esto no debe ser un motivo de hacer lo que nosotros queramos hacer. No puede ser un motivo de decir, ok, voy a cambiar, sí, lo voy a hacer, sí, trabajaré sobre eso, y no funciona así. Nuestro cambio debe ser hoy. El Señor Jesús decía, vete, pero no peques más. El evangelio que Jesús predicó no es el evangelio de la gracia, es el evangelio de arrepentimiento que me lleva a alcanzar la gracia, porque sin arrepentimiento no puede haber gracia. Pero un amor sano te puede dar frutos, pero un amor enfermo no te puede dar frutos. ¿Qué tipo de frutos va a dar? Frutos malos. Muchas veces el miedo puede ser un lazo, sea para la vida espiritual, pero también para la vida terrenal. Lo que hace el miedo es que nuestros sentimientos del corazón los hace rendir amargos, agrios. Pero sobre todo lo que hace el miedo es que limita nuestro espíritu. Cuando tenemos miedo, prácticamente estamos limitados y no podemos. Simplemente trabajamos a mitad. El miedo me paraliza completamente. Cuando estamos en este tipo de situación, iniciamos a vivir en el terror. El miedo me separa de Dios. El miedo mata la fe. Cuando vivo y me establezco en el miedo, sea en ese momento o después, llega y me destruye, como sucedió con el faraón, con la Torre de Babel y por tantos más. El miedo es una pequeña palabra, pero con un muy grande efecto. Lo que el Señor decida hoy para mi vida es llevarme al punto de decidir, y es vivir o guiarme conforme al miedo o guiarme a través del Espíritu. Una cosa que a mí me ha ayudado muchísimo en los años es una palabra que el Señor me dice en el año 2010. Estaba viviendo un periodo de esclavitud a nivel espiritual, a nivel mental, y esta palabra me ha ayudado a poder liberarme de lo que estaba viviendo en ese momento. Y es esta palabra donde me dice que de gritarle cara a Satanás, tú no me meterás más en prisión, no me meterás más en cárcel en Egipto. Y te invito a declarar esta palabra en contra de tu enemigo, contra Satanás, porque esta palabra verdaderamente me hará ser libre y me llevará a actuar no según el miedo, ese miedo que me mata, que me liga a la tierra, que me mete en cárceles. E iniciaré a actuar y a guiarme por el Espíritu de Dios. Comenzaré a vivir un Dios diferente y comenzaré a estar en profundidad con el Señor, y mis elecciones dadas por el Espíritu, dadas por Dios y no del miedo. Entonces este estudio termina aquí. Yo le agradezco a cada uno de ustedes que ha escuchado este video y espero que pueda trabajar en cada uno de ustedes y que puedan ver verdaderamente el fruto, esta palabra que el Señor ha plantado en sus corazones, en cada uno de ustedes. Como se despide siempre la profeta Laura Perazzi, Shalom, y nos vemos hasta el próximo video.